Entonces, vamos a ver fuerzas paralelas en el espacio. Tenemos una fuerza P sub 1, A sub 1, A sub 2, la fuerza P sub 2, P sub I, P sub N. Cuando tenemos un sistema de fuerzas paralelas, lo más cómodo es tomar una terna de ejes cartesiana haciendo coincidir uno de los ejes coordenados con la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso yo estoy haciendo coincidir la dirección de las fuerzas con el eje Z. Los sistemas de fuerzas paralelas terminan siendo un caso particular de sistemas Gaussos o también un caso particular de fuerzas concurrentes en el espacio. Porque fíjense, si las fuerzas son paralelas, terminan concurriendo a un punto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ese punto es el punto impropio de la dirección de las fuerzas. En cambio, a fuerzas concurrentes en el espacio las llamamos cuando el punto de concurrencia era un punto propio, el caso anterior. O sea que las fuerzas paralelas son casos particulares de fuerzas gaussas o de fuerzas concurrentes. Trabajando de una forma se parecen más a fuerzas no concurrentes, trabajando de otra forma se parecen más a fuerzas concurrentes que no concurrentes. Por ejemplo, si nosotros reducimos este sistema de fuerzas a un punto, por ejemplo, el origen de coordenadas, ¿qué es lo que vamos a obtener en el origen de coordenadas? La resultante de reducción, que va a ser la sumatoria de los vectores P sub I. ¿Y qué dirección va a tener esa resultante de reducción? La misma dirección de las componentes. O sea, si las fuerzas son paralelas al eje Z, la resultante de reducción va a coincidir con Z. Sentido hacia arriba o hacia abajo según los módulos de las fuerzas P sub I. Y el momento resultante de reducción respecto de O, que es la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de O. Ahora, de existir ese vector, ¿qué dirección o en qué plano va a estar MRO? Va a estar contenido en el plano XY. O sea que si existe el binomio de reducción, R y MRO, van a ser perpendiculares entre sí, y cuando son perpendiculares, el invariante escalar, ¿cuánto vale? 0. Y si el sistema de fuerza, si en un sistema de fuerza, el invariante escalar vale 0, el sistema, ¿qué es lo que tenía? Resultante. Y, o sea, la recta de acción de la resultante va a ser el eje central del sistema de fuerzas. Entonces, trabajando en forma vectorial, nosotros reducimos el sistema de fuerza a un punto, por ejemplo, el origen de coordenada, obtenemos el binomio, hallamos un punto del eje central y ahí tenemos definida la recta de acción de R. Ahora, ¿qué casos particulares pueden presentarse acá en fuerzas paralelas? Y puede ser que R valga 0 y MRO distinto de 0.
Si ocurre esto, el sistema de fuerza que se reduce a un par o cupla. O sea, fíjense, si la suma de las fuerzas que van hacia arriba suman 10 toneladas y las que van hacia abajo suman 10 toneladas, R va a ser igual a 0. Pero el momento resultante de reducción respecto del punto puede ser distinto de 0. Ahí el sistema de fuerza se reduce a una cupla, o un par. Cuando un sistema de fuerza se reduce a una cupla, o par, decíamos que el invariante escalar es indeterminado. Y que el eje central, por ahora, acepten es la recta impropia del plano que contiene la cúpula. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? Ya, que el sistema tenga resultante, que el sistema se reduzca a un par, y el tercer caso es que R nos dé 0 y MRO nos dé 0. Si ocurre esto, el sistema de fuerza decimos que está en equilibrio o que equivale a un sistema duro. O sea que las condiciones de equilibrio planteadas vectorialmente para estos sistemas de fuerzas tienen que verificarse dos expresiones vectoriales que tienen que ser nulas. R igual 0 y MRO igual 0. Cosa que ocurría con sistemas gaussos. Para que un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio esté en equilibrio, tenían que verificarse que estas dos expresiones vectoriales sean nulas. En cambio, para fuerzas concurrentes en el espacio, o sea, donde A era un punto propio, en el caso anterior que habíamos planteado, bastaba que R valga 0. Esto no hacía falta verificarlo. Si R valía 0, el momento resultante de reducción de ese sistema de fuerza respecto de cualquier punto iba a dar 0. O sea que trabajando en forma vectorial se parecen más a sistemas gaussos que a fuerzas concurrentes. Pero vamos a ver ahora cómo trabajamos en forma escalar con estos sistemas de fuerza. O sea, cuáles son las expresiones escalares que nos permiten plantear estos sistemas y las distintas formas de plantearlas. Entonces, vamos a ver las expresiones escalares que podemos plantear para sistemas de fuerzas paralelas, cuántas y las distintas formas de plantearlas. O sea, tenemos un sistema de fuerza que voy a tomar paralelas al eje Z. Para que ese sistema de fuerzas esté en equilibrio, vectorialmente tiene que satisfacer estas dos expresiones. R, que es la sumatoria de los vectores P sub I, valga 0. MRO, que es la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de O, valga 0. Recién ahí queda garantizado que el sistema de fuerza está en equilibrio. Porque si R es distinto de 0, el sistema tiene resultante, y si R vale 0 y MRO distinto de 0, el sistema se reducía a una cupla, a un par. Pero si ambos si el binomio de reducción R y MRO, los dos son nulos, el sistema de fuerza está en equilibrio. Estas expresiones vectoriales en sistemas gaussos nos habían permitido plantear 6 expresiones escalares. Pero vamos a ver cuántas podemos plantear para este tipo de sistema de fuerzas. Yo puedo sumar proyecciones sobre el eje X. Van a ser nulas las proyecciones de todas las fuerzas sobre el eje X si las fuerzas son paralelas a Z.
puedo sumar proyecciones sobre el eje Y, van a ser nulas las proyecciones de todas ellas sobre el eje Y. O sea, de las 3 de proyecciones de fuerzas, acá nos queda una sola, que es la de sumatoria de proyecciones de fuerza sobre el eje Z. O sea, si hacemos la sumatoria de las P sub I coseno de gamma I, que esto va a coincidir directamente con la sumatoria de las P sub I. ¿Por qué? Porque gamma va a valer 0 grados si el sentido de la fuerza coincide con el sentido positivo del eje Z, o 180 grados si el sentido de la fuerza es opuesto al sentido del Z. O sea que los cosenos van a ser 1 o menos 1. Por eso coincide directamente con la sumatoria de las P sub I. Si esto nos da distinto de 0, directamente nos define R. Si esto nos da 0, las conclusiones van a ser equilibrio o par. O sea, de esta expresión vectorial deriva solamente una escalar, porque las de sumatoria de proyecciones de fuerza sobre X y sobre Y son idénticamente nulas. Las proyecciones de todas las fuerzas valen 0. O sea que de las 3 de proyecciones nos queda solamente una. Y las de momentos. Antes podíamos tomar momentos respecto de X y Z. Acá, de existir MR, tiene que estar en el plano XY. O sea que de momentos, ¿cuántas podemos plantear? Y momentos respecto de X, momentos respecto de Y. Los momentos de toda la fuerza respecto de Z van a ser nulos. Entonces, si la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto del eje X nos da 0, las conclusiones van a ser equilibrio o resultante coplanar con X o par coplanar con X. Si se satisfacen estas dos, como esta ya descarta la posibilidad de que el sistema tenga resultante, las conclusiones van a ser equilibrio o par coplanar con X. Si ahora hacemos la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto del eje Y y también nos da 0, junto con las dos anteriores, nos garantiza que el sistema de fuerza está en equilibrio. O sea, nos van a dar las 3 0 únicamente si el sistema de fuerza está en equilibrio. Estas 3 expresiones escalares, entonces, repito, derivan de las 6 escalares que planteamos para sistemas gaussos. De las 3 de proyecciones, nos queda una sola, porque las otras 2 son idénticamente nulas. Y de las 3 de momentos que teníamos antes, nos quedan solamente 2, porque las de momento respecto del eje Z son todas nulas. Ahora bien, ¿esta será la única forma de plantear las expresiones escalares o habrá otra forma? Si en sistemas gaussos las 6 expresiones escalares podían llegar a ser todas de momentos, si para fuerzas concurrentes las 3 expresiones escalares podían ser todas de momentos, es fácil aceptar que acá también hay otra forma de plantear estas expresiones escalares, que va a ser mediante 3 de momentos. Entonces vamos a ver, planteando 3 de momentos, y las restricciones que tiene que cumplir el tercer eje para que sea independiente de las otras dos. Yo voy a borrar las proyecciones y voy a dejar estas dos. Hemos sumado un momento respecto del eje X, nos dio 0. Hemos sumado un momento respecto del eje Y, nos dio 0. Acá las conclusiones, ¿cuáles van a ser? Equilibrio o
resultante coplanar con X y coplanar con Y. Hay una sola recta que cumple esas condiciones. En este caso, ¿cuál es esa recta? El eje Z. Entonces, si yo tomo ahora momento respecto de un eje W y la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de ese eje W me da 0, junto con las dos anteriores, me tiene que garantizar que el sistema de fuerza está en equilibrio. O sea, nos tiene que dar 0 solamente si el sistema de fuerza está en equilibrio. ¿Qué restricción tiene que cumplir este GW para que esta tercera expresión de momento sea independiente de las dos anteriores? Acá es muy fácil verlo. Este eje W no tiene que ser coplanar con Z. Entonces, no necesito bautizar un eje W cualquiera. Yo podría trabajar con un eje Y' o con un eje X'. La única restricción que no sea coplanar con Z, para que sean independientes. Estas tres expresiones escalares, planteadas así como 3 de momento respecto de 3 ejes, derivan de las 6 que planteamos para sistemas Gauss cuando las planteábamos mediante 6 de momentos. Bueno, y para cerrar el punto de problema de fuerzas con incógnitas. Para sistemas Gaussos, la estática nos permitía plantear 6 ecuaciones, entonces podíamos resolver problemas de 6 incógnitas. Para fuerzas concurrentes en el espacio, la estática nos permitía plantear 3 ecuaciones, podíamos resolver problemas de 3 incógnitas. Para fuerzas paralelas en el espacio, la estática nos permite plantear 3 ecuaciones. Entonces tendremos un problema isostático o estáticamente determinado cuando tengamos 3 incógnitas. Si tenemos más de 3 incógnitas, es hiperestático, no lo podemos resolver. Si tenemos menos de 3 incógnitas, es de solución condicional. Por ejemplo, tener un sistema de fuerzas y descomponer o equilibrar ese sistema mediante 3 fuerzas paralelas a ellas. Bueno, para que el determinante del sistema de ecuaciones, o sea, si tenemos 3 rectas, recta 1, recta 2, recta 3, para que el determinante sea distinto de 0, la restricción que tienen que cumplir esas 3 rectas es que no sean coplanares. Si las 3 rectas son coplanares, el determinante del sistema, o sea, el número de incógnitas son 3, el número de ecuaciones que podemos plantear son 3, pero el determinante va a ser 1. Entonces, podemos descomponer o equilibrar un sistema de fuerza en 3 componentes y para que tenga solución ese problema,